Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, en este día domingo, día de asistir a la iglesia, a escuchar la palabra del Señor, pues como todos los días, el Evangelio tiene un mensaje directamente a ti, hermana y hermano. Nos habla el Señor a cada uno de nosotros. Y en este Evangelio escucharemos cómo Jesús saca a todos aquellos vendedores de ovejas, de palomas, de cabritos, de la casa de su padre, de ese templo, como les dijo él, que no hagan de la casa de mi padre un mercado, un lugar impuro. Escuchemos con atención el Santo Evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y también a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo con ovejas y bueyes, y derribó las mesas desparramando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar de negocio. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: me devora el celo de tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señales milagrosas nos muestras para justificar lo que haces?, le dijeron. Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: ya demoraron 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de este otro templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos reconocieron lo que él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Hermanas y hermanos, nuevamente vemos cómo Jesús nos indica cuál es el templo de Dios que tenemos que cuidar. El verdadero templo no son las edificaciones, hermanas y hermanos, esas iglesias grandes, bonitas, a las cuales asistimos cada domingo. Muchos van a misa diaria, al oratorio San José. En otros países existen unos grandes templos maravillosos, bonitos, con una arquitectura hermosa, edificada para glorificar a Dios y recibir a todo su pueblo. El problema a veces, hermanos y hermanas, es que esos templos hermosos y bonitos están vacíos por dentro. No vemos gente en los templos. No sé por qué la gente no asiste a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios, que es algo maravilloso. Quiero pensar que, al igual que como mi persona antes, no entendía nada de la misa. Me sentaba en la misa y lo que el sacerdote decía o las lecturas que se leían, me entraba por un oído y me salía por el otro. Hoy comprendo mejor cómo el Señor me habla. Pero eso, hermanos y hermanas, tenemos que irlo aprendiendo poco a poco. Es un proceso, como siempre he dicho yo, y lo repito cada vez que puedo. Todo es un proceso en la vida. Y el conocer la palabra del Señor, comprenderla y saberla meditar es un proceso también que tenemos que hacerlo a través de estudios que se hagan. Por eso en el Oratorio San José tenemos las escuelas de crecimiento los días martes y domingos. Los días viernes a las 6 de la tarde tenemos la escuela bíblica para estudiar la palabra del Señor y podamos entenderla.
Y verán, hermanos y hermanas, que si ustedes le dedican tiempo a este estudio, a esta preparación para llevar después este mensaje a otro, le van a sentir gusto, le van a sentir sabor y se van a sentir muy bien dentro de ustedes mismos. El templo del que Jesús les hablaba era de su cuerpo, porque él sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a vencer a la muerte e iba a resucitar al tercer día. De ese templo le hablaba. El Señor, queridas hermanas y hermanos, quiere hacer cambios en tu vida, porque tú, hermano y hermana, eres un templo de Dios. Si tú le dejas al Señor que habite dentro de ti, ahí será la casa de Él. Yo he dejado que el Señor entre en mi vida y las cosas han cambiado verdaderamente. Sigo luchando contra muchas cosas, contra muchas tentaciones que están atacándome diariamente, pero el Señor me da la fortaleza y me da la tranquilidad para enfrentarlas. Todos los días le pido al Señor que me dé sabiduría para entender por qué aquel hermano o aquella hermana no perseveran en la iglesia, por qué aquellas personas no comprenden que se están haciendo daño al andar alcoholizados los fines de semana, por qué aquellas personas en las drogadicciones están perdidos en un mundo donde ya no se encuentran. ¿Por qué aquellos líderes de los países hacen solamente leyes y leyes y no velan por aquellos que verdaderamente los necesitan, que viven a la orilla de una quebrada o que tienen casas de lata que cuando vienen las lluvias se les caen encima? Yo me pregunto por qué en esos países tan grandes, súper desarrollados, piensan más en la guerra que en ayudar a las personas. Qué triste es ver ahora cómo están tratando en Estados Unidos específicamente a las personas que han llegado a trabajar, porque no estamos en contra de aquellos que andan haciendo el mal y que necesitan ser detenidos, pero se llevan también a personas buenas que están trabajando, que están luchando por mantener a sus familiares en otros países. Y de igual manera pasa en nuestro país. Hay mucha gente detenida solamente porque le atribuyen delitos de agrupaciones ilícitas, porque hacen como un grupo de gente y los detienen a todos y en el papel les ponen agrupaciones ilícitas. Alguien podrá decir que me estoy metiendo en la política, pero no es política. Esta es la realidad. Otros se dedican a las redes sociales, a través de los famosos tiktokeros que les dicen, no sé cómo es que son capaces de defender a personas que tal vez ellos mismos saben que están cometiendo un acto inhumano, un acto que no es de Dios verdaderamente. Alguien preguntaba por ahí, ¿cómo sostener entonces la delincuencia? Pues hay que empezar a trabajar, hay que empezar a inculcarle desde pequeños a los jóvenes la palabra del Señor. Los padres de familia en sus casas, que es la primera escuela, tienen que enseñarles a sus hijos la Biblia, aprenderla a leer, leerla con ellos, aprender a leer, a rezar el Santo Rosario para pedirle a la Virgen María, la Madre de Dios. Tenemos que iniciar. Si nos quedamos sentados bajo el techo de nuestras casas, viendo cómo nuestros hijos se llenan más de cosas en las redes sociales, después más adelante no se quejen de tener ciudadanos con un pensamiento de libertinaje, un pensamiento de violencia, un pensamiento que los puede llevar a quitarse la vida. Pues hoy en día hay muchos jóvenes que se quitan la vida por problemas personales con sus padres, por falta de comprensión en el colegio, porque un amor que tuvieron los traicionó y prefieren suicidarse antes de buscar a sus papás para que hablen con ellos y los aconsejen. Hermanos y hermanas, tenemos que ponerle atención a muchas situaciones de la vida. Y el Señor en este evangelio nos habla
cómo Jesús agarró ese látigo que lo hizo de cuerdas y empezó a expulsar a todos los mercaderes y a los que cambiaban dinero. Así igual el Señor quiere sacar todas esas cosas de tu vida. Tal vez te va a estremecer en un momento determinado, te va a hacer caer, te va a hacer llorar, te va a hacer pensar. Pero tal vez ese momento de tribulación, ese momento de aflicción que vas a pasar, hermana y hermano, sea para después tengas una vida muy feliz. Muchos, y lo recuerdo siempre, en la pandemia estuvieron a punto de morir en los hospitales y sus familiares afuera pedían sangre, pedían colaboración, pedían oración y la gente les ayudó a orar. Tal vez no con dinero en algunas ocasiones, pero las oraciones ahí estuvieron de muchas personas. Los sacerdotes nos pedían que oráramos por las personas aunque no las conociéramos y muchos oramos y algunos están vivos gracias a la misericordia de Dios y que utilizó a médicos y a enfermeras porque ellos son instrumentos, al igual que muchos de nosotros, solo son instrumentos del Señor, porque ya entendimos que estamos acá para servirle a Dios, así como Jesús vino a servirle a su pueblo, a traer un mensaje de amor, de paz y sobre todo de misericordia en aquel tiempo. Por eso Jesús hizo lo que hizo, porque no podía permitir que ese templo se siguiera llenando de cosas inadecuadas. Cuando nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, nos llenamos de vicio, de cólera, de ego, de soberbia y no tenemos amor hacia los demás, entonces las cosas no caminan bien y siempre vamos a tener problemas. En unos evangelios de esta semana escuchábamos de que primero hay que amar a Dios antes que a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. Pero lo dice de una forma de que entendamos de que si aprendemos a amar a Dios, vamos a aprender a amar a los demás. Si aprendemos como Dios a través de su palabra nos habla y nos está diciendo, hijo, yo te quiero y quiero sacar esas cosas malas, quiero expulsar, así como expulsó a estas personas del templo, todo aquello que te está dañando por dentro, déjame ayudarte, déjame decirte cuál es el camino correcto. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a aprender a amar verdaderamente a los demás, a nuestra familia, a nuestros amigos, al prójimo, aquel que nos necesita verdaderamente. Es admirable cuánta cantidad de gente va a las fiestas que se realizan en estos días en San Miguel y cómo las iglesias están vacías porque no queremos escuchar el mensaje de Dios verdaderamente. Queremos vivir la vida alegre, lejos de Dios, sin darnos cuenta que nuestro templo está siendo destruido poco a poco. Pensemos, hermanas y hermanos, qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, que es templo de Dios y que solo nosotros podemos permitir que habite en nosotros el Espíritu Santo. Recuerden orar por aquellos enfermos que están en los hospitales, por sus familiares que sufren al verlos ahí, para que el Señor pase su mano sanadora sobre ellos y que le dé fortalezas a sus familiares. De igual manera, pidámosle al Señor por los que están en las cárceles privados de libertad, para que Dios les dé fortaleza, de igual manera a sus familiares. Oremos por el eterno descanso de aquellos que ya partieron a la presencia del Padre, para que el Señor les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna y puedan descansar en paz. Pidámosle al Señor por aquellos que no tienen trabajo y que lo necesitan, para que el Señor les provea y puedan llevar alimento a sus hogares. Oremos, hermanos, por la paz en el mundo, por aquellos presidentes de los países que les están en guerra y que están sufriendo, por nuestro país, El Salvador, que lleva el nombre de ese hombre tan misericordioso que es Dios, el Salvador de todos nosotros. Oremos por cada uno de nosotros,
Espero que tengan un excelente domingo y asistan a la misa y le pongan atención al mensaje de Dios. Paz y bien para todos.